Hay algo que tenga que saber antes, ¿no? ¿Qué? Algo que tenga que saber antes, tipo, no digas tal cosa. No. ¿No digas marcas? Acá, No, tranquila. acá nombramos marcas sin problema. Si algún día nos quiere pagar alguna, Claro, ya están bienvenidas, nombradas. claro, ya están nombradas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de las Voces. Hoy estamos con Mara Campanelli, actriz de doblaje, actriz también recibida de la EMAD, cantante, pero ¿cómo te describirías vos en tus palabras? Bueno, una persona muy amante de las construcciones ficcionales. Suena muy pomposo, pero me gustan las historias, ¿no? Y sí, desde siempre. Y eso, me gusta la poesía en la vida. Y soy muy inquieta también, capaz. Eso hace que ande siempre haciendo un montón de cosas. Me gusta la alegría, pero soy seria al mismo tiempo. Me tomo las cosas muy en serio. Sí, no sé, eso, qué sé yo. Y con 40 años de vida, y espero que la misma cantidad, o sea, tengo ganas de muchas cosas más, así que espero que venga mucho más. Así que eso. Muy bien. Bueno, me parece como si fuera poco todo eso. A mí me gusta la parte de alegría y seria ahí, Compleja, en realidad compleja, joder. como todos. Bueno, y si vamos a lo que nos atañe, que es la actuación de voz, ¿cómo te preparás para encarar un personaje? ¿Desde dónde lo abordás? Bueno, la actuación de voz, viste que tiene esta complejidad que en realidad la dinámica del trabajo no permite mucha preparación previa. En la actuación de voz, para quienes no sepan, llegamos al trabajo no sabiendo mucho lo que vamos a hacer. Sobre todo en el doblaje, que tiene unas dinámicas muy veloces. Por ahí, en lo que es producción original, sí hay un poco más de preparación porque se toma más tiempo para el trabajo en general. Entonces, en ambos casos podría decir que lo que siempre priorizo es mi relación con el cuerpo, es decir, toda la data que tenga, tanto la descripción del personaje original, si es que hay que crearlo, como el personaje que haya que doblar, trato de pasarla por el cuerpo, porque es el único lugar desde el que puedo partir, confiar en eso y desde el cual mi voz va a responder. Entonces, en general me guío por eso. Después, si es una producción original y el personaje tiene alguna característica que me pueda inspirar a algún otro material, entonces trato de buscar otro material que me llene un poco ese mundo, ¿no? Ese universo que puede hacer a ese personaje, no sé, había una ratoncita, la ratoncita que hice para Ratón Pérez 2 era, me habían pedido que tuviera un acento latinoamericano, caribeño específicamente, entonces bueno, me dediqué a escuchar mucho materiales de ese origen, o la música, ver cómo son los movimientos, las expresiones, las acentuaciones, bueno, eso, ¿no? Como que trato de empaparme un poquito de la atmósfera que me pueda generar ese personaje. Eso un poco. De eso, justamente una de las preguntas era, para quienes no saben, ¿cuál es la diferencia entre doblar un personaje y crear, y un personaje de voz original? Si tenés que decir como, bueno, voy a reformular. Dale, claro que sí, obvio. ¿Cuál es la diferencia entre un personaje de voz original y y doblar un personaje que ya existe? Porque, a ver si entiendo bien, no es si vos tenés un dibujito animado que ya otro le hizo la voz, por ejemplo, en inglés, eso sigue siendo doblaje. O sea, voz original es cuando creás de cero. ¿Querés contarnos un poco más? Dale, sí, igual vas con buena intuición, sí. Exacto, el doblaje siempre está referido a un material que ya existe, que ya fue creado, y entonces el doblaje es un poco el servicio que se ofrece a la comunidad hispanohablante, en este caso, de poder acceder a ese material a nivel sonoro, ¿no? Sí. Entonces, actores y actrices de doblaje, lo que hacemos es realizar la actuación tomando la actuación original y se reemplaza una voz por otra. Sí.
En el caso de la voz original se produce ese material, actores y actrices, lo que tenga que ver con los personajes, de cero. Entonces, bueno, en general, si es un material para una animación, que es lo que más se suele hacer como voz, casi siempre se graban primero las voces. No conozco otro tipo de proceso, pero en general es primero las voces, sí, y después se anima sobre eso, sobre las voces que ya están. Cuando se graban las voces, bueno, hay un proceso más parecido a lo que puede ser una producción fílmica con personas caminando, sí, digamos, de carne y hueso. Bueno, nosotros también somos de carne y hueso, pero quiero decir, cuando es con las personas en cámara, sí, es parecido a ese proceso, porque hay una búsqueda, porque quizás trabajas con el otro actor o actriz de la misma escena, entonces se busca el personaje, se busca la escena, se busca todo lo que se quiere generar, y cuando ya está se pasa a otra cosa, y así. En cambio en el doblaje, bueno, es otro el desafío y el material ya está. La onda es poder tomarlo y poder dar lo mismo en español. De los personajes que hiciste, bueno, en alguna entrevista igual dijiste que son muchos y no todos los recordás, eso está en una pregunta después, pero ¿hay alguno que el proceso haya sido particularmente, no sé si difícil es la palabra, pero que te haya requerido más trabajo, decir, bueno, quizás me costó más por X motivo o algo así? ¿En general o en doblaje en particular? No, en general. En general. Bueno, recuerdo algunos, pero creería que no son muy glamorosos, pero los recuerdo por el desafío actoral. Sí. Por ejemplo, me tocó hacer el doblaje de un documental sobre Whitney Houston. Hice a Whitney Houston en sus escenas en el documental, y había un momento en que tenía un discurso recibiendo un premio y ella estaba bajo el efecto de mucha pastilla. Fue dificilísimo. Le mando un beso a Marcos Padró, que me dirigió, y nos reíamos porque el guión traducido no estaba muy bien, entonces yo le saqué una foto final porque tiene una cantidad de marcaciones increíbles que le tuve que hacer, inventar, sacar, poner. Me marqué la respiración. Bueno, fue un choclazo. Así que, y al mismo tiempo que quedara, ¿no? O sea, sí, actoralmente natural, lo más natural posible, en el sentido de que es una persona que no está haciendo ficción, ¿no? Sí. Aunque una sí está haciendo ficción. Y por otro lado, no hacer, no sé, algo que fuera una burla, ¿no? O sea, un cartoon de algo, claro, que realmente le estaba pasando. Bueno, nada, complejísimo. Eso, no sé, me vino a la memoria, sí, eso. Después hubo un personaje, me acordé de otro, sí es más de ficción. A mí me tocó doblar a la protagonista de la película Monster, que es Charlize Theron, cuando yo creo que recién hacía muy poquitos años que estaba trabajando, sí, como actriz de doblaje, y como a veces sucedía en ese momento en las prácticas laborales, me metieron muy rápido a hacer un protagónico que supongo que habrá quedado decente, confío en mí, pero bueno, me hubiera gustado tener la calidad que tengo hoy como actriz y que me da más confianza. Era un personaje súper complejo porque además ella se había transformado, la actriz, tenía unos dientes postizos, ¿no? Entonces había algo ahí muy complejo, y era... al público enternecía, pero al mismo tiempo ella era muy dura, entonces como las dos cosas, jugarlas. Y no tuve casi dirección actoral, eso pasa mucho, entonces te las tenés que arreglar. Así que creo que ese también es uno que me vino a la memoria. Sí. Bueno, mientras te escuchaba, la palabra que yo tenía acá anotada era justamente cuál era el que te había generado más desafío, y lo respondiste perfecto sin que yo pudiera hacer la pregunta bien. Sí, desafíos igual siempre hay, sí, ¿no? Hay un montón. Puedo recordar algunos otros. De voz original siempre son un desafío. Para mí, cuando me ha tocado hacer
pude participar con varios personajes en la serie del asombroso mundo de Samba, ¿no? Con personajes que son históricos, ¿no? Es un desafío enorme porque sobre todo algunos que no tienen, bueno, María Remedios del Valle no tenía voz y no tenemos registros, sí tenía voz, no tenemos registros de esa voz. Y al mismo tiempo es un material para infancias, pero entonces tiene que ser accesible. Bueno, es medio como que hay un momento donde te tenés que desarmar y sacar un poco algunas cuestiones más serias. Sí. Y reírte un poco del asunto para poder eso, como perderle el respeto de un buen modo y poder jugar, porque si no... Pero bueno, sí, las voces originales siempre son un desafío porque vos estás creando eso. Sí. Y lo que queda, ¿viste? Es como muy fuerte. Sí, bueno, le estás dando vida encima, de una forma. Y sos la responsable de eso. Claro. Sí, esos son los más desafiantes, en ese sentido, sí. Recién mencionabas esto de el doblaje en el que no habías tenido dirección. Y tenés tu faceta también como directora. Y me gusta algo que dijiste, que cuando dirigís querés hacerle la vida más fácil al actor. Yo tengo todas frases anotadas. Y la pregunta que me surge es si en tu recorrido como actriz tuviste alguna vez algún director que también te generara eso, sí, o si venís un poco a suplir eso, como que no hay tanto. Está buena la pregunta, porque posibilita hablar de algo que no es fácil. Bueno, primero quiero decir que no dirigí tanto como por ahí en un momento pensé que por ahí iba a pasar, después vino la pandemia y se cortaron muchos proyectos, así que bueno, eso queda pendiente un poco. Sí, claro, tuve, sí, por supuesto, de hecho están en tu memoria, ¿no? Sí. Que no solamente en el doblaje, sino también como actriz. Pero en el doblaje sí he tenido. Lo que falta no es que haya malos o malas directoras que no piensen en el actor o actriz, sino que no hay muchos. Claro. Y por ahí, por más buena voluntad que tengan, las personas que están haciendo al mismo tiempo la operación de sonido más la dirección, bueno, pues sus tareas sí, no se pueden desarrollar del todo. Pero sí, Alejandro Auteiral es un director con el que yo siempre he trabajado muy cómoda porque tiene una mirada muy aguda sobre el material, es muy preciso con lo que pide, entonces como actriz es muy interesante eso. Emilia Rodríguez Lupica es una directora súper amable, con la que he laburado, muy cómoda, te hace reír, dale tranquila, no sé qué. Pero bueno, nombro a ellos dos que me vinieron ahora a la memoria como importantes, pero la verdad que en general siempre. Puede pasar que quizás se resulte incómoda alguna situación donde el director o directora no sabe bien dirigirte, o sea, no sabe lo que quiere, o no sabe transmitir lo que quiere. Y bueno, ahí se transforma en una cosa de, bueno, tratar de adivinar y tratar de probar cosas. Y bueno, a veces puede ser complejo, pero el gran problema es la falta, en realidad. Bueno, volviendo un poco a personajes, como nombré antes, de que quizás no todos te los acordabas, pero hay uno que dijiste que es inolvidable, que fue, al menos en esta entrevista lo dijiste, fue Fang, de Dave el Bárbaro. Que además hay algo que me pasa a mí, que cuando empecé a buscar, y bueno, en la charla que fuimos de Lizard que hablaste de esto, yo reveía Dave el Bárbaro. Y cuando le cuento a la gente, yo tipo, Dave el Bárbaro, es Dave el Bárbaro. Entonces, y quizás yo lo nombraba y decían, pero no, chicas, yo lo reveía de chiquitos. Pero bueno, la pregunta de Fang es, ¿qué sentís que Fang le dejó a Mara? Qué lindo. Bueno, primero, la posibilidad de nombrar algo, o sea, realmente, o sea, parece muy pavo, pero no lo es, siendo que uno hace mucho material, son 20 años de profesión, y doblaje es algo que se graba muy seguido, ya no tanto, pero en su momento sí, y entonces tener algo así como memorable y una experiencia muy rica como actriz, la verdad que le agradezco eso.
También, específicamente, muy técnicamente, me permitió sí, mostrar y desarrollar un trabajo actoral en un registro vocal muy diferente, no muy diferente, digamos, no tan típico de lo que a mí me suelen, para lo que me suelen elegir. Me suelen elegir para un registro vocal medio grave. Y esto era muy agudo, constantemente. Y entonces, para mí fue muy lindo que me permitiera el personaje atravesar esa sintonía, ¿no? Y bueno, nada, y que me divertí muchísimo. Haciéndolo me divertí muchísimo. Eso, y extrañarla. Sí, qué sé yo. Eso, sí, muy divertido. Bueno, y ahora ya pasando a otra área, tenés también tu formación en el método Rabine. ¿Querés contar para quienes no saben qué es el método Rabine y cómo también cambió tu formación a la profesional que sos hoy? ¿Hay tiempo? A ver, primero, lo primero que voy a decir es, no es que sea un error tuyo, sino para aclararlo, que yo me estoy formando en el método Rabine todavía, en el Rabine Institute, que es en Alemania. Sí. Eso es una formación que lleva unos años, espero poder egresar. Así que estoy en eso. Sí es verdad que hace muchos años que aquí en Argentina, que hay muchos maestros ya certificados del método Rabine, maestros y maestras, vengo entrenando con ellos y ellas hace muchos años ya. El método Rabine lo voy a definir con mis palabras. Es un método específicamente en relación a la pedagogía y el entrenamiento de la función vocal, basado en la ley anatómica de la doble válvula laringea. Ok, eso tiene un montón de implicancias que no voy a desarrollar acá porque sería largo y porque además esta piola que por ahí, si les intriga, puedan consultar específicamente a otros maestros ya certificados. Pero esta metodología de trabajo, sí puedo decir estas cosas muy concretas, que tiene que ver con un respeto muy grande por el cuerpo humano, el cuerpo vivo y la voz como un resultado acústico de ese cuerpo vivo. Entonces es un entrenamiento donde el diálogo entre estudiante y maestro o maestra es lo que hace a la clase, no hay una idea estética impuesta por sobre la persona. Entonces, bueno, tiene algunas características bastante particulares que hace que el desarrollo sea diferente al de otras clases, ¿no?, de entrenamiento vocal. A mí me cambió todo, absolutamente todo, me revolucionó por completo. Yo lo descubrí con Roxana Peralta, que fue una audióloga. Nosotras también. Ah, sí, ok, muy bien. Fue nuestra profe este año. Ah, bien, bueno, le mando un abrazo enorme, la nombro siempre, porque si bien tuve otros maestros y maestras, es mi maestra fundamental y es quien me abrió la puerta, además de que es una persona enorme, muy generosa, muy apasionada. Su pasión me la transmitió enseguida. Lo que me revolucionó es que, nada, yo además soy hija de músico, canto de toda la vida, hice en la EMAD la formación donde tenés técnica vocal los 4 años de la carrera y no podía entender cómo nunca nadie me había hecho transitar la mecánica respiratoria y cómo eso terminaba en un sonido en mi voz tan claramente y tan desde mi percepción, desde mi propia percepción. Eso fue como muy, muy fuerte, ese camino de autoconocimiento que no quise soltar. Y por otro lado, algo que descubrí al toque, que fue, puede ser sin esfuerzo. Sí. Y eso trajo un montón de cosas, ¿no? Hasta el día de hoy, y espero seguir en ese canal. Así que nada, significó, voy a decir, mi descubrimiento, ni siquiera mi redescubrimiento, mi descubrimiento sobre mi propia voz de una manera muy amorosa, muy, muy potente a la vez y muy apasionante. Eso, qué sé yo, de pronto me puse a estudiar anatomía, cosa que
Jamás en la vida me había interesado y ahora soy como una nerd absoluta de que no me da el tiempo para saber todos los musculitos y las cosas, porque me parece fascinante y que no conocemos mucho. Y es lo que somos. Sí. Es impresionante. Así que, bueno, eso. Y por supuesto también esto de el respeto, perdón, lo estoy extendiendo, pero perfecto. Esto del respeto por el alumno o la alumna, esperar sus tiempos, conocer cuáles son sus curiosidades, no imponerle las tuyas como docente. También me hizo descubrir un montón de cosas a nivel pedagógico que por ahí me hizo revisar hacia atrás de cuántas veces había estado expuesta a situaciones que no debían haber sido así, ¿no? Y hablamos simplemente de docentes que por ahí desconocen y te hacen hacer cosas que, chicos, no está bueno, no es bueno para nadie. Y hay una bajada como esto debe ser así y claro, como alumno depositas mucha confianza en el docente y estás entregando, ¿viste? Tu cuerpo, tu identidad, tu autovaloración, es mucho. Entonces eso también me flasheó a nivel humano, a nivel cómo se trabaja con la empatía y también no lo solté. Eso me hizo mejor docente, creo, o no sé, o por lo menos una docente que se hace preguntas, más despierta, más cercana a los alumnos y alumnas, ¿no? En ese sentido, cuanto más descubro, más seria me vuelvo. Sí. En ese aspecto, ¿viste? Como que más responsable me siento. Entonces, también me modificó como docente, por supuesto. Bueno, había una pregunta justo de eso, igual un poco ya la respondiste, que era en el ISER das la materia que es, corregime si la digo mal, por eso también la voy a decir mal, así que no pasa nada. Es recursos expresivos de la voz, ¿no? Creo que a chequear. Creo que es recursos técnicos y expresivos de la voz. Pero bueno, no sé por qué nunca me queda exactamente. Creo que ese es el nombre completo. ¿Cómo aplicás todo esto, todo tu conocimiento al momento de dar clase y qué es lo que tratás de transmitirle al alumno en esto, en lo que es el mundo del doblaje y de la actuación de voz? Porque dijiste la actuación por encima del decir bien. En algún momento... ¡Oh! No se puede hablar. Sí, igual estuve bien. Sí, estoy de acuerdo conmigo. No es poco. Trato de... En principio hay algo que me pasa, que es que trato de, sin ser... perdón, estoy buscando bien las palabras, pero sin ser... un mago de feria, trato de sorprender en este sentido, no armar un show ni nada, no va por ese lado, sino de enseguida abrir la puerta con la propuesta hacia un camino probablemente inesperado para los alumnos, que vienen, bueno, con cierta idea de lo que es el doblaje, de lo que es la voz, de lo que es el español neutro, que también es todo un tema que nos circunda fuertemente en el doblaje. Entonces, en lugar de tratar de darles respuestas a esas preguntas, que para mí son preguntas que no son propias, sino que son de preconceptos, trato de enseguida ir hacia otro lado, que es nada más ni nada menos que el de encontrarse con su propio sonido, el de transmitirles la relación cuerpo, respiración, voz como una organización principal para todo lo demás. Y todo lo demás, el otro día hablábamos con el grupo de ISER con el que cerramos justo ahora el año, hablábamos de un tipo de trabajo elíptico, ¿no? Como, bueno, la organización de cuerpo, respiración, voz en el centro y todo lo demás... como un camino que va llevando alrededor. Exactamente, se va sumando eso y al mismo tiempo lo va reconfigurando, ¿no? O sea, como vuelve siempre ese núcleo que me parece lo más interesante. Entonces, en principio eso es como lo más en general que trato de transmitir y con lo que trato de trabajar. Después trato de siempre... les dejo en claro que cada uno tiene su propio camino y su propio desarrollo.
que no sirve la referencia del de al lado, más que sí para observar cosas y por ahí enriquecer la propia mirada, pero siempre el contacto es con UNE. Porque después también en la cabina está UNE con el material. Y bueno, y después algo que es más difícil, que es, bueno, doblaje no es poner voz no es ponerle la voz, como la cola al chancho, sino que es ser esa voz. Entonces, quizás, no sé, es una definición que acabo de inventar, pero... No, pero va relacionado con que... La identidad, perdón. No, es con esto que no se le dice ya doblaje, sino actuación de voz. Sí, totalmente. Está bueno eso. Sí. Es decir, una toma lo que el personaje original tiene, porque hay que dar eso, pero es una la que está dando eso. Entonces, contactar con lo que yo puedo producir, que finalmente, digamos, nuestro tracto vocal, el espacio donde se sucede la resonancia y lo que podemos producir, la riqueza sonora que podemos producir, es de acá para acá. Sí. Entonces el micrófono un poco engaña, porque parece que hay que ir a no sé dónde, bueno, todas esas cosas que hay que ir deconstruyendo un poquito. Y bueno, y después que el juego y siempre tratando de abrirles, hago lo que puedo para que incorporen cosas de otros lenguajes, ¿no? O sea, que no se... Porque pasa mucho que el actor o actriz que solo se dedica a la actuación de voz, por ahí se va como cerrando en el estudio. Y la verdad es que es una pérdida absoluta, porque como actores o actrices tenemos que estar abiertos a todos los lenguajes, ¿no? Y entonces trato de eso, de meter poesía, de meter danza, de meter cosas que vayan, que yo pueda acercar, que estén a mi alcance, que vayan enriqueciendo la cursada también, en ese sentido. Bueno, y ahora sí llegamos al final. La tenés a Mara de 20, 21, 22 años enfrente. Ajá. ¿Qué le dirías? Bueno, que confíe un poco más rápido, que no tarde tanto en confiar en sus ruiditos internos, y que se siga divirtiendo con las cosas que hace, que siga buscando. Eso, que siga buscando. Que un poco es lo que hice, pero bueno, como afirmárselo. Seguí buscando. Algo así. Me gusta, me gusta. Un gran cierre. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos por estar acá. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Gracias.